Buenas tardes. Primero, antes de nada, pues muchas gracias por asistir a esta conferencia que yo creo que es muy interesante, y de interés para todos nosotros. Hoy tenemos con nosotros a María Luisa Velasco Álvarez, que es profesora jubilada del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud y, sobre todo, lo que interesa hoy es que es vocal y responsable en Alicante de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Perdón. Esta entidad, esta asociación, es una entidad sin ánimo de lucro que ya hace tiempo que ha sido fundada, concretamente en 1984, y está registrada en el Ministerio del Interior y pues tiene unos fines entre los cuales son luchar por superar el tabú de la muerte, desarrollando una pedagogía de la buena muerte a través de la información y de actividades fomentando que la ciudadanía tome sus propias decisiones con libertad. Y también asesorar de manera gratuita, desinteresadamente, sobre los derechos sanitarios y toma de decisiones de las personas que se ponen en contacto con esta organización. Por tanto, es una asociación sin ánimo de lucro y todo lo que sea desinteresadamente, pues hay que agradecerlo. Yo presento a todos los asistentes a María Luisa y te voy a pedir, María Luisa, que gires ligeramente la cámara hacia abajo porque se te ve solamente así muy bien y así mientras eso se te ve perfectamente y es más cómodo para todo el mundo si no todo el mundo está viendo cómo te puede ver. Bueno, pues yo suelo ser así de breve en mis presentaciones porque prefiero que completen la presentación los propios conferenciantes. Ya puedes decir. Vale, bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí en una situación que todavía no, yo particularmente no tengo muy asumida el hacerlo online. Yo me defiendo mucho mejor en el cara a cara, pero las circunstancias son las que son y tendremos que ir a esto. Yo decir que soy enfermera con 40 años de experiencia profesional, de las cuales 17 fue como profesora en la universidad, atendiendo la asignatura de cuidados al final de la vida, cuidados paliativos. Bien, pertenezco efectivamente desde hace muchos años, antes de jubilarme, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que como ha dicho Jaime, pues es una asociación sin ánimo de lucro. Quería añadir a lo que Jaime ha comentado, que nosotros buscamos incorporar la buena muerte como un indicador de calidad de la buena vida. Y para ello es para lo que luchamos, tratando de romper el tabú, interviniendo en zonas educativas como institutos, colegios y universidades. Y por otro lado, nuestra asociación tiene como objetivo fundamental el conseguir la libertad de decisión y, por tanto, ser libres a la hora de elegir cómo será nuestro final. Por eso apoyamos la eutanasia y el suicidio asistido. Comentar que la conferencia está grabada, pero no la vamos a hacer toda de un tirón. Nos ha parecido mucho más interesante hacer diferentes partes, porque se hace mucho menos pesada y además así se centran las preguntas sobre la parte que hemos realizado, ¿de acuerdo? Entonces va a haber dos cortes con preguntas en esos dos cortes y luego preguntas al final. Dejamos para el final el testamento vital porque probablemente sea lo que suscite más preguntas. Por tanto, dejamos eso para el final. Por mi parte, si no tenéis nada más que añadir, se puede comenzar ya la exposición grabada, como veáis. Adelante, Gorka. Ser acompañados espiritualmente. Bueno, para empezar, decir lo siguiente. Me gustaría hacer una breve introducción antes de hablar de la ley de muerte digna como tal. Me gustaría hacer una introducción de dos aspectos o de dos preguntas importantes, y es cómo es la situación de cómo morimos en España y también qué significa morir dignamente. ¿Cómo morimos en España? Bueno, pues en España tenemos un problema que no sabemos cómo morimos en España porque no hay ningún estudio de carácter científico
que desarrolle como hipótesis la pregunta de cómo se muere en este país. Tenemos algunos datos, que unos son de carácter subjetivo y otros son de carácter objetivo. Los de carácter objetivo estarían relacionados con algunos ítems en diferentes estudios realizados para otros fines, que sin embargo sí que nos dicen cómo, con qué síntomas o en qué situación fallecen los pacientes. En los de carácter subjetivo son opiniones y declaraciones hechas bien por profesionales, por el propio paciente o incluso por la familia. Siguiendo estos datos que tenemos, puesto que no hay ningún indicador de cómo se muere en este país, sabemos que la buena calidad de la muerte está muy ligada, aunque no exclusivamente ligada, a la existencia o la presencia de unidades de cuidados paliativos en la zona. El problema que tenemos es que en este país la desigualdad entre las unidades de cuidados paliativos es enorme. Tenemos zonas con una gran cantidad de unidades de cuidados paliativos para atender a los pacientes y otras que prácticamente carecen, si no en su mayoría, en una gran parte. De hecho, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos dice que solo el 55% de los pacientes que fallecen en nuestro país, que serían subsidiarios de contar con cuidados paliativos, lo obtienen el cuidado paliativo necesario. Con lo cual ya estamos viendo que va a haber pacientes que van a morir en buenas o malas condiciones dependiendo de en qué unidades estén, en qué servicios, en qué departamentos, en qué zonas de salud y si estas zonas de salud cuentan con equipos y cuentan con unidades formadas de cuidados paliativos. Esto es muy relevante para tenerlo en cuenta y decir que, por tanto, en este país se muere dependiendo de la zona en la que mueres y, sobre todo y fundamentalmente, del equipo con el que cuentas. Relacionado con la segunda pregunta que planteábamos en la anterior diapositiva, ¿qué significa morir dignamente? A ver, la dignidad está directamente relacionada con poder vivir según tus valores, tus creencias, con tener autonomía y poder escoger con libertad. Eso es lo que significa concretamente la dignidad. Cuando trasladamos eso al final de la vida, estamos hablando de trasladar tanto los valores, las creencias y los deseos y la capacidad de escoger a ese periodo último. La dignidad es un valor, un atributo subjetivo. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, al ser subjetivo, cada uno tiene su concepto de dignidad y todos ellos son perfectamente respetables. Es decir, responde a los valores individuales y a la capacidad de decidir de forma individual. Por tanto, yo no puedo imponer mi dignidad a otro, ni otro me puede imponer su dignidad a mí. Mi concepto de dignidad puede ser uno y lo de la persona que está al lado ser otro completamente diferente. Decirles que hay diversas definiciones sobre lo que significa morir dignamente. A pesar de todo, habiendo diferentes definiciones, decir que hay una serie de conceptos, una serie de ítems que son los que yo he plasmado concretamente en esta diapositiva, en el que aparecen todas y cada una de las definiciones de forma expresa o tácita. Estos consensos podríamos decir que fundamentalmente están relacionados con morir sin dolor físico ni sufrimiento psíquico innecesario. Estamos hablando de dolor y de sufrimiento, que es algo mucho más amplio que simple dolor, pero la presencia de síntomas incontrolables suele ser una causa importante de una muerte que no sea precisamente digna ni adecuada. Esto es importante tenerlo en cuenta. El control de síntomas es fundamental para que sea posible una muerte digna. Otro de ellos, también muy importante, es el conocimiento de los datos relevantes de la propia situación. Salvo que el paciente haya denegado la posibilidad o haya expresado claramente la posibilidad de no ser enfermado, el hecho de tener una información importante y relevante sobre el proceso permite a las personas tomar decisiones, informarse, saber cuál es su situación y en virtud de sus valores y sus creencias aplicarlas al momento final de su vida. Con facultad para tomar decisiones, claro que sí. Es importante que se tenga esa posibilidad, porque en eso consiste la dignidad, en la capacidad de decidir qué es lo que quiero y lo que no quiero, qué es lo que rechazo o a lo que renuncio. Y que se respeten en caso de que éstas ya no puedan ser expresadas verbalmente, a través bien de un testamento vital, bien a través de un consenso hablado y firmado en la historia clínica
por testigos o delante del equipo sanitario, para que se respeten a posteriori aquellas decisiones que el paciente ha tomado previamente cuando estaba consciente y orientado. Y la cuarta, y no menos importante, porque para la mayor parte suele ser una de las más importantes junto con la primera, es hacerlo en un entorno acogedor, amable, con posibilidad de contar con tu familia, con tus seres queridos, acompañado en una palabra y sobre todo para todas aquellas personas que quieran ser acompañados espiritualmente, exactamente igual. Estas serían las 4 factores fundamentales que definen y estas definiciones, ya he dicho que aunque son diversas, contienen y contemplan todo ello, están recogidas en gran medida por opiniones de familiares y pacientes que lo han expresado de una manera clara y expresa. Es importante valorar que la existencia de las leyes de muerte digna que hay en la población en este país no es la única que recoge los derechos de los pacientes. De hecho, ya existían previamente leyes que protegían de forma clara el derecho y la dignidad de las personas en nuestro país y a nivel internacional. ¿Qué es lo que se produce a partir de un determinado momento? Un cambio de paradigma en el tratamiento sanitario. Pasa de ser paternalista a primar la autonomía de la persona enferma, es decir, ser la persona enferma la que decide también una corresponsabilidad junto con los profesionales que le atienden. Decir que a nivel internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya contemplaba la libertad y la dignidad como derecho inalienable de toda persona humana. Pero si nos hacemos referencia a nuestro país, decir que es por primera vez, a través de la ley de 1986, la Ley General de Sanidad, cuando reconoce a los españoles como sujetos de derecho y obligaciones a pesar de todo, esta ley, que insisto, de 1986, es una ley magnífica, que empieza a formular y cambiar el paradigma de la sanidad en nuestro país, por múltiples razones, unas de ellas por la sensación de pérdida de poder de los profesionales y otra por la poca difusión de estos derechos y el temor de la población a exigirlos y reclamarlos, ha hecho que en realidad los pacientes desconocieran de forma mayoritaria los derechos que tenían y con los que contaban desde 1986. Es en 1997 cuando se hace el convenio de Oviedo y España termina de firmar los artículos que le quedaban de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estaban ligados sobre todo al ámbito sanitario, cuando se genera, para integrarnos en la Unión Europea, una ley que es la mejor ley probablemente que se ha publicado sobre el ámbito sanitario, que es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. Es una ley de 2002, por tanto tiene 18 años. Es una ley magnífica que cuenta con 6 artículos. Estos 6 artículos definen de principio a final todos los derechos de los pacientes, empezando por los principios generales, siguiendo por el derecho a la información, el derecho a la intimidad, la autonomía del paciente y la capacidad de decidir, así como la historia clínica o el alta. En esta ley, que insisto, si tienen interés sería muy bueno que la consultaran, porque es una ley muy bien escrita, muy asequible, muy adaptada, se describe detalladamente los derechos de los pacientes. En esta ley es una ley general y no habla ni de crónicos, ni de terminales, ni de agudos, es un derecho general para todo español residente en España que se pueda acoger a la sanidad pública y a la sanidad privada. Esta ley regula para todos los cuidados de salud. Tiene apartados súper interesantes, sobre todo el segundo, que es el derecho a la información, que es el que va a permitir que con ese derecho a la información y hasta dónde puede llegar esa información y cómo se tiene que aplicar, es fundamental para luego la posible toma de decisiones. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de nosotros o de la gente en población en general no tiene conocimientos sanitarios, necesita de la información de nuestros profesionales, una información adaptada a nuestras capacidades y a nuestros intereses, que nos informe detalladamente del proceso de la enfermedad, que nos dé las alternativas terapéuticas y diagnósticas que se van a aplicar. Con todas estas alternativas, sus pros, sus contras, sus riesgos, sus ventajas, nosotros vamos a tomar decisiones. Sí vamos a poder decidir claramente sobre cuál coincide
con nuestros valores, con lo que deseamos o no deseamos realizar. Insisto, este apartado es fundamental. Este apartado también contempla quién es el titular de la información, y el titular de la información es el paciente, y solamente, por supuesto, el paciente, si quiere no recibir información, también tiene derecho a no recibirla, pero lo que dice que el titular de la información es el paciente, y solo lo será la familia siempre y cuando el paciente lo permita. Esto es fundamental, es la clave de todo el asunto. Bien, de esta ley, si quieren, hablamos. Tenemos un problema con esta ley, y es que a pesar de contar con 18 años de antigüedad, sigue siendo una gran desconocida, sobre todo para la población en general. No se hacen difusiones de estas leyes, no se forma a la gente, incluso hay serios problemas, aunque cada vez menos entre los profesionales. Hemos encontrado profesionales que cuando se le hacían determinadas preguntas para ser resueltos según la ley, no eran capaces de dar la solución acertada sobre la pregunta planteada acorde a la ley. Y esto ya es un problema, porque si encima nuestros propios profesionales en su totalidad conocen a fondo la ley, no saben cuáles son nuestros derechos y sus obligaciones. Bien. Por otro lado, tenemos las leyes de muerte digna. ¿Qué hacen las leyes de muerte digna? Las leyes de muerte digna lo que hacen es adaptar de forma pormenorizada todas las leyes o todas las normas que regula la ley básica reguladora de la autonomía del paciente a la fase final de la vida. La primera, decir que hay 10, es decir, la primera se publicó en Andalucía en el año 2010, posteriormente aparecieron en Aragón, Navarra, Baleares, Canarias, y la última en el 2018 es nuestra ley, que es la que vamos a abordar, de la Comunidad Valenciana. Esta ley en septiembre cumplirá 2 años y es de la que venimos a hablar hoy aquí. Bien, yo creo que aquí sería interesante, si alguien tiene preguntas, yo las derivaría fundamentalmente, aquellas preguntas, si les parece de interés, a la ley básica reguladora del paciente, porque de las leyes del paciente vamos a poder hablar luego a posteriori. De verdad que es una ley súper interesante. Es una ley que merece la pena ser estudiada y que ser conocida por la población. De hecho, es uno de nuestros objetivos. Digamos que el 80% de nuestras actividades están basadas en que la población y la sociedad conozca esta ley. También los grupos profesionales, ¿vale? Si hay alguna pregunta y la sé, la responderé encantada. Bueno, Marisa, me ha parecido muy interesante el escalonamiento que has hecho 1986, 2002, y también me he fijado que nuestra comunidad de las últimas que se ha incorporado a... Bueno, la última, no vamos a decir de las últimas, sino la última que se ha incorporado. Y que, claro, como ocurre muchas veces, el planteamiento básico, el importante, está antes, no es lo reciente. Claro. Es la ley de 2002, ¿no? Efectivamente. Es lo que ha señalado. Muy bien. Es importante tener esa perspectiva, porque a veces uno quiere realmente estar informado y no es necesario ir a lo reciente, sino a lo fundamental. Claro. Lo digo por insistir en el asunto. Por eso yo tenía especial interés en que la gente sí tenía preguntas al respecto, porque dentro de esta ley, que yo he hablado de la información, porque no se trataba de hacer una exposición exhaustiva de la ley, hay 2 apartados que son fundamentales. Uno de ellos lo vamos a tocar, que es el testamento vital. Hay un apartado que es la autonomía del paciente, que se desarrolla en 2 documentos. Uno, el consentimiento informado, y otro, la autonomía del paciente. Esos 2 documentos son donde se plasma la verdadera libertad de decisión del paciente. Y es una ley con tanto valor jurídico que tiene todo el peso. Es decir, lo que el paciente diga, siempre y cuando esté en el entorno de la ley, o sea, no puedes pedir algo que esté fuera de la ley, pero si está en el entorno de la ley, se debe de cumplir por parte de los profesionales. Y esto es un verdadero problema, porque no todos los profesionales saben que existe ese derecho. Muy bien. Yo creo que, con permiso de los asistentes, yo creo que podríamos continuar. Lo que pasa es que yo les voy a recordar a todos que pueden, en el momento que se les ocurra una pregunta, pueden escribirla en el chat. Sí.
que está marcado arriba a la derecha, y yo recogeré las preguntas, las ordeno y se las formulo luego a Marisa, porque es más fácil para ella que yo haga de transmisor. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí, Si sí. a alguien se le ocurre cualquier cosa, cualquier detalle, que no se le escape y así. Ahora vienen dos partes, una primera, otra segunda parte, ¿verdad, Marisa? Y con un pequeño descanso para también animar a preguntar dudas que surjan. Vale. Yo creo que le podemos decir a Gorka que ponga la segunda parte. Decir que aquí ya entramos en esta segunda parte directamente en las leyes de muerte digna, ¿vale? Entrando ya directamente en lo que es la ley de muerte digna de la Comunidad Valenciana, decir que esta ley se llama Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Atención al Final de la Vida. Es un título muy bonito, es un título que habla de forma clara de lo que la ley persigue, que es la dignidad de la persona en el proceso de morir. Pero sin embargo el título es tan largo que finalmente se queda con el derecho de muerte digna, que es como se llama la mayor parte de estas leyes. Pero quiero dejar claro que de alguna manera el título de la ley es Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Atención al Final de la Vida. Bien, ¿qué similitudes tiene la Ley de Autonomía del Paciente con la Ley de la Comunidad Valenciana? Lógicamente, hay una serie de parámetros que no puede obviar la Ley de la Comunidad Valenciana, que tiene que recoger de forma clara, porque hay una ley de rango superior, que es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, que no se puede saltar, puesto que es una ley de rango inferior. Y por supuesto coincide en el derecho a la información clínica, en los mismos términos, exactamente en los mismos términos que lo hace la ley básica reguladora. El derecho a la intimidad, es decir, que el derecho a la intimidad no habla de la intimidad física, sino más bien de la intimidad de los datos, del secreto profesional ante el conocimiento del estatus o la situación del paciente. El derecho a la toma de decisiones y el consentimiento informado. Este se deriva del que hemos comentado antes, el derecho a la información clínica. Es decir, cuando hablamos de la toma de decisiones y del consentimiento informado, estamos hablando de una persona que tiene que haber sido informada previamente. Y por tanto, es muy relevante tener esa información para tomar las decisiones de forma adecuada y acorde a los valores. También contempla el derecho al rechazo y la retirada de una intervención, es decir, no solamente está en mi derecho el rechazar una propuesta terapéutica, sino que además, una vez implementada, puedo rechazar, puedo pedir su retirada y automáticamente tiene que ser realizada esa retirada. Eso también es común en ambas leyes, como es lógico. El derecho a realizar la declaración de voluntades anticipadas o testamento vital, que es el que vamos a tocar al final, que es un documento súper interesante que debe de ser tenido en cuenta. Y luego, también comparte con esta ley que cuando se trata de menores no incapaces ni incapacitados, pero que ya están emancipados o cuentan con 16 años, no cabe otorgar consentimiento por representación. Mientras que los menores sí que tienen que otorgar sus representantes el consentimiento, en estas situaciones, comento, de emancipación o de 16 años cumplidos o personas de esas edades no incapacitados no necesitan ningún tipo de representación. Bueno, ahora vamos a hablar de qué aportaciones realiza la nueva ley de la Comunidad Valenciana. Lo bueno que ha tenido la ley de la Comunidad Valenciana es que se ha basado en las 9 anteriores, es decir, ha revisado las 9 anteriores y ha hecho aportaciones nuevas interesantes que cabe destacar. En primer lugar, entre las aportaciones de la nueva ley de la Comunidad Valenciana está la de regular los derechos de los pacientes y facilitar la seguridad jurídica de los profesionales. Esto es muy importante. El profesional, a través de esta ley, conoce de forma detallada qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer o qué derechos tiene que respetar. Esto protege mucho porque cuando hablamos de sedaciones paliativas, cuando hablamos de rechazo al tratamiento, cuando hablamos de determinadas situaciones que se dan de forma más frecuente probablemente en la fase final de la vida, tener la garantía jurídica y la protección jurídica clara de una ley te facilita clarísimamente una toma de decisiones con menos estrés.
Otra de las cosas que me parece súper interesante que aporta esta ley es el derecho a realizar la planificación anticipada de decisiones. ¿Qué es la PAD? Bueno, la PAD está pensada para todos aquellos pacientes que, llegando al final de su vida, me refiero a muy poco tiempo antes de fallecer, no han realizado un testamento vital y quieren dejar muy bien planificada a qué cosas renuncia y qué cosas quiere que se le hagan y qué cosas no, de acuerdo a sus intereses, sus valores y su toma de decisiones. Esta planificación anticipada de decisiones hay que tener en cuenta que debe de ser contemplada bien en presencia del equipo y ante testigos, y tiene que ser registrada en la historia clínica. No tiene el valor jurídico tan amplio y tan sumamente confirmado que tiene el testamento vital o las voluntades anticipadas, que es lo mismo, pero sí que hecho adecuadamente tiene todo el valor para ser aplicado en caso de que el paciente pierda la capacidad de poderlo expresar. Y teniendo en cuenta que hay pacientes que no han hecho su testamento vital y que el testamento vital requiere de un proceso que es más o menos largo y en algunas ocasiones resulta imposible realizar cuando estamos hablando de los últimos días de vida, este documento facilita el poder expresar y quedar registrado los deseos y valores de la persona que los emite. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales y el lugar donde recibirlos. O sea, habla de que toda la población que reside en la Comunidad Valenciana tiene derecho a recibir cuidados paliativos integrales y además elegir dónde los quiere recibir. Tiene derecho al alivio al dolor y sufrimiento, eso es importante, a pesar de que se queda un poco corta. Tiene derecho al acompañamiento, es decir, la ley te explica que en las últimas horas o días de vida el paciente puede estar acompañado por un miembro o dos de su familia de forma continuada. Y además en una habitación de uso individual que permita realizar este proceso de forma íntima y reservada. Define también de forma muy clara, y esto sí que es muy relevante, alternativas terapéuticas y toma de decisiones como puede ser la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo al tratamiento, la hostilación terapéutica, la sedación paliativa y terminal y lo que se considera un síntoma refractario. Si quieren, y luego hay opción de preguntas, cualquier pregunta al respecto podemos aclararla. A ver, la DMD no está en contra de las leyes de muerte digna. Esto creo que queremos que quede bien claro. No estamos en contra de la ley de muerte digna ni estamos en contra de los cuidados paliativos, todo lo contrario. Lo que nos ocurre con las leyes de muerte digna es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que creemos que en principio se han quedado cortas y sobre todo se pueden convertir fácilmente en leyes que se meten en un cajón, que nunca se llevan a cabo de forma integral y que por tanto es generar expectativas para los pacientes que luego no son nada realistas. Como comentaba en la diapositiva anterior, hay una serie de limitaciones que condicionan bastante la eficacia de esta ley. Una de ellas es la dificultad de aplicación por los recursos materiales humanos existentes. Bien, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SEPAL, en 2016, hablaba de que la Comunidad Valenciana cuenta con 34 recursos. Necesitaríamos, para el total de población con la que contamos, unos 5 millones de habitantes, 35 recursos más. Pero es que además de esos 34 recursos, es decir, la mitad de los que necesitamos, solo 18 cumplen los criterios establecidos por la SEPAL, que créanme son unos criterios muy, muy básicos y muy elementales. Los criterios son dos. Uno, una unidad básica de cuidados paliativos debe de contar con un médico y una enfermera y además deben de tener una formación en cuidados paliativos de 140 horas o superior. Bien, pues 16 de esos recursos, de esos 34, no cuentan o bien con una parte o con la otra, o con ambas. Es decir, o no hacen dedicación completa a cuidados paliativos, es decir, atienden también a otro tipo de pacientes, estas unidades de hospitalización a domicilio, o bien no cuentan con la formación necesaria para considerar las unidades básicas de cuidados al completo. Necesitaríamos, como digo, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos por número de habitantes, unos 35 recursos más. Bien, si no contamos con estos 70, digamos,
70 recursos, más o menos 70 recursos, el siguiente ítems está claramente condicionado. Sin recursos humanos falta lo más importante, que es el tiempo para una atención integral. Miren ustedes, el cuidado paliativo se basa en el cuidado y la atención integral, es decir, los aspectos físicos, psicoemocionales y sociales, tanto del paciente como de su familia. Ambas cosas. En el momento de la terminalidad, contamos con un paciente que ya está previamente diagnosticado, es decir, es un paciente diagnosticado que necesita control de síntomas, que necesita un cuidado médico, claro que sí, pero sobre todo que la parte psicoemocional ante una situación de pérdida inmediata se ve muchísimo más afectada y muchísimo más alterada que incluso la parte física. Para la parte psicoemocional necesitamos dedicar tiempo. No es lo mismo atender a poner un diagnóstico o una alternativa terapéutica o poner un gotero o aplicar un fármaco que sentarse y poder hablar con el paciente y la familia sobre cuáles son sus preocupaciones, cuál es el motivo de su ansiedad, qué es lo que quiere que le aclaremos. Todo eso requiere tiempo. Es mucho más fácil llegar a entrar y poner un fármaco y marcharse que sentarse y atender la parte más significativa que en ese momento más importancia tiene, que es la parte psicoemocional. Por eso, si estos profesionales tienen pocos recursos, tanto humanos como materiales, nos encontramos con que necesitan atender un volumen muy alto de pacientes en el tiempo de guardia que tiene cada uno de los grupos. ¿Qué ocurre? Que no puedo atender de forma adecuada, de forma integral, a mis pacientes si en vez de atender a 8 a 10 pacientes tengo que atender a 20, 25, incluso 30 pacientes en una jornada laboral. Luego, por tanto, estamos hablando de que tienen derecho al cuidado integral, pero en realidad ese cuidado integral luego queda desatendido por la incapacidad, no incapacidad personal, sino por la imposibilidad del tiempo suficiente y de los recursos suficientes para poder atender de forma adecuada y de forma integral este tipo de pacientes. Esa es una de las causas que nos parece clave. De alguna manera, si no pongo los recursos, difícilmente voy a tener una posibilidad de repartir el cuidado paliativo para cualquier persona residente e inscrita en la Comunidad Valenciana. Se sabe ya de entrada que cualquier persona que resida a más de una hora o más de una hora del punto de atención no va a recibir cuidados paliativos porque es imposible y es inviable. El traslado de una hora de ida y de otra hora de vuelta más la atención del paciente. Eso hace inviable la posibilidad y por tanto va a haber un porcentaje muy alto, un 45-50% de la población que no va a recibir cuidados paliativos, a pesar de que lo diga la ley. Bien. Luego hay otro criterio que a nosotros nos parece muy importante y es los antecedentes de incumplimiento de las 9 leyes anteriores. Las 9 leyes anteriores, que podrían ser tan magníficas como puede ser esta, o quizá menos, pero en todo caso no estaban muy bien diseñadas, no han cumplido con los requisitos, no han cumplido con los objetivos que tenían. Es decir, esto en aquellas en donde se ha hecho una evaluación del cumplimiento de la ley. Es decir, ha habido revisiones de cómo ha afectado la ley a la calidad de la muerte de los pacientes. Eso, en muy pocas se ha realizado esta evaluación y cuando se ha realizado, el resultado final es que no había habido prácticamente ninguna mejora con relación a la previa no existencia de la ley. Ninguna incorpora la libre solicitud de la sedación terminal. Esta es una cosa que nosotros que hemos participado en el diseño intentado de mejora de todas y cada una de las leyes, como asociación, hemos siempre luchado por la libre solicitud de sedación del paciente terminal. La sedación del paciente terminal, por ley, está ligada a la presencia de un síntoma refractario, es decir, a un síntoma que no responde al tratamiento habitual de forma adecuada. Y entonces, para aliviar este síntoma, se utiliza la sedación terminal. La sedación terminal debería poder ser la libre solicitud, podría aplicarse por la libre solicitud del paciente que prefiere morir dormido y no pasar ese periodo previo que puede resultarle angustioso e incluso elevar el sufrimiento. Otra es la amenaza de sanciones que habitualmente no se lleva a cabo. Todos sabemos que tienen que ser los casos muy graves para que se ejecute
la sanción sobre los profesionales. Normalmente quedan libres de sanciones o no se llevan a cabo o se llevan de forma muy somera estas sanciones. Bueno, la diapositiva que he incorporado sobre las reflexiones sobre la muerte digna y el coronavirus me parecía importante porque hemos tenido un periodo con la pandemia y con la situación sanitaria que hemos vivido, que algunos de los derechos fundamentales se han visto alterados e incluso perfectamente anulados, ¿vale? Por ejemplo, el de la movilidad se ha visto claramente afectado. Pero cuando hacemos referencia a la muerte digna, y sabemos que hemos tenido un voluminoso número de fallecimientos, pues la gente se hace diferentes preguntas y hay que saber hasta qué punto esos derechos van a poder ser contemplados. Nosotros nos planteamos diferentes preguntas ante esta situación, preguntas que nos han hecho concretamente nuestros socios cuando nos han llamado por teléfono y que se veían o bien afectados ellos en persona o bien a algunos de sus familiares. Una de las cosas que preguntaban era si me infecto de coronavirus voy a morir. Bueno, pues miren ustedes, esto es una incertidumbre, pero el coronavirus no necesariamente te lleva a la muerte. Es decir, sí que ha habido un número importante de fallecimientos, sobre todo a partir de una determinada edad, con un mayor número de fallecimientos, pero del coronavirus puede suceder, y de hecho mayoritariamente sucede, que sales perfectamente de esta situación. Luego la garantía de que te vas a morir no existe, igual que no existe la garantía de que vas a sobrevivir. Si acepto ingresar en el hospital acabar en una UCI, bueno, pues esto es importante y para esto sí que el documento que antes hablábamos de la PAT resulta muy relevante. Puedo yo aceptar ingresar en un hospital, pero sin embargo no aceptar acabar en una UCI. Y esta capacidad de decisión, que es una de las cosas que posiblemente se ha visto afectada en este proceso por la precipitación, por las ansias de mejorar, por las ansias de conseguir que todo el mundo llegara a sobrevivir, bueno, pues no se ha permitido en muchas ocasiones, por lo que nos dicen, no se han permitido o no se ha preguntado, no se ha hecho la pregunta adecuada al paciente de si en caso de que fuera necesario estaría dispuesto a ingresar en una UCI. Indiscutiblemente, si esa pregunta se realiza y el paciente decide que no quiere ingresar en una UCI, está en su pleno derecho para poderlo hacer. Por tanto, por supuesto que se puede negar. Si lo hago morir sola, bueno, pues nuestros profesionales han demostrado una capacidad increíble porque la pandemia impedía, ahora ya no. Después, posteriormente, esto se moduló, ya podía un familiar acudir y estar unas horas previas, unos días previos, incluso las horas previas con la persona, pero sí que es cierto que la vestimenta y la protección que se tenía que llevar hacía bastante dificultoso la sensación de proximidad, cosa que han cubierto de forma fantástica nuestros profesionales, nada que decir, pero insisto, los medios físicos y las barreras impuestas por la propia pandemia han hecho que en muchas ocasiones no haya podido ser todo lo digno y todo lo deseable y todo lo acompañado que hubiéramos deseado. Luego, podré morir en mi casa dignamente. Para poder quedarte en tu casa, tiene que haber al menos un cuidador dispuesto a mantener el cuidado con el apoyo posterior, o bien del cuidado paliativo, o bien de la atención primaria. Pero si no hay una persona que cuide al enfermo, es imposible que se quede solo en casa. Es imposible que se quede solo en casa porque puede rápidamente entrar en una situación muy complicada a la que no va a ser atendido porque se encuentra en absoluta soledad. Esto es importante. Por eso aquí es muy relevante el testamento vital. Sí que es verdad que en estos momentos no se pueden registrar los testamentos vitales. Hacer una declaración del tipo de la que comentaba antes, una declaración ante testigos, ante los miembros del equipo, que quede registrada en la historia sobre cuál es mi voluntad, resulta extraordinariamente interesante y se debe de valorar seriamente. Lo que sí es cierto es que ahora ya que estamos bajando el índice de presión, es importante que se vuelva la mirada hacia las leyes existentes
que protegen los derechos de los pacientes y se les consulte. Se les consulte cuáles son sus deseos, cuáles son sus valores y qué es lo que sí querrían y están dispuestos a aceptar y qué es lo que no. Muy bien. Hemos terminado la segunda parte. Ahora volvemos a invitar a todo el mundo a que quiera hacer una pregunta. Antes de seguir, pues lamentar algunos problemas técnicos. Sabemos que no se está oyendo bien del todo. El vídeo está grabado a un nivel un poco bajo el sonido, ¿eh? Lo digo por lo que comentan algunos de los asistentes, ¿eh? Disculpas, trataremos de mejorar el sonido del vídeo para ponerlo a disposición, porque ya saben todos que esto se va a grabar y va a estar disponible para el que quiera consultar cualquier cosa, ¿eh? Desde la Universidad de Alicante se va a poder acceder y poder verlo, pero ahora mismo hay cosas que no podemos solucionar. También lamento las incidencias que ha habido al principio, pero son cosas inevitables, así que disculpad, pero esto es así. Ahora ya vienen lo que sería si hay alguna pregunta antes de iniciar lo que sería la tercera parte, ¿verdad que sí, Sí. Marisa? Sí, aquí es importante ver si la gente tiene dudas sobre la ley de muerte digna. Lo digo porque yo ya he tenido, por ejemplo, con personas que me han llamado por problemas de no atención en cuidados paliativos, sobre todo desde el área de la sanidad privada, y la ley es un referente. Yo cuando acudí a la comisión de la Consellería para hablar sobre esta ley, lo que les hice fue una advertencia, o sea, ustedes están haciendo una oferta que no van a poder cumplir. La única solución que tenemos, los residentes en la Comunidad Valenciana, es reclamar y reclamar, porque la ley lo pone. O sea, la ley dice que tienes derecho a un cuidado paliativo integral, cuando todos sabemos que es materialmente imposible que se pueda dar en los pueblos, en las pedanías, en muchos puntos donde es imposible que llegue. En las ciudades es más fácil, o en las proximidades a las áreas de salud, a las grandes áreas de salud es más fácil porque hay unidades de hospitalización a domicilio. Pero en el caso insisto, de pueblos, de pedanías, es mucho más difícil y se van a quedar sin este derecho. Entonces, si alguna pregunta quieren hacer con relación a la ley, estaré encantada de aclarar. Yo no veo ninguna pregunta en los chats. No, yo tampoco. Así que yo creo que debemos, porque estoy seguro de que el testamento vital puede que abra un poco el debate. Así que si Gorka le puede poner el vídeo en cuanto él pueda, eso es. Para finalizar, vamos a hablar de lo que es el testamento vital, voluntades anticipadas, últimas voluntades, se llama de diferentes maneras, pero finalmente estamos hablando del mismo documento. Este documento es un documento a través del cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre sus cuidados y tratamientos de salud, para que se contemple en el momento que lleguen las circunstancias en las que no pueda expresarlo personalmente, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo. Es un documento absolutamente liberador. ¿Por qué es el liberador? Primero, porque fundamentalmente la persona decide. La persona decide qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Lo puede utilizar o no utilizar. Es decir, si está consciente, hasta el final de sus días el documento no va a ser utilizado. El documento está en la historia clínica y podrá ser consultado en el momento en que la persona ya no sea capaz de expresarse, pero nunca antes. Es decir, hay de hecho pacientes que están prácticamente hasta pocos minutos antes de fallecer conscientes y por tanto no se ha hecho uso del testamento vital. ¿Cuál es su contenido? Bueno, su contenido es todas aquellas alternativas terapéuticas que queremos que se nos hagan o no se nos hagan o se nos implementen sobre el cuidado general al final de la vida, y otra muy fundamental, y es también sobre el destino del cuerpo.
Incluso se pueden incorporar hasta los ritos funerarios. El destino del cuerpo, si quiero ser donante de órganos, si quiero que donar el cuerpo a la ciencia, todo eso puede estar contemplado acorde a tus valores, a tus creencias y a tu forma de ver el final de tu vida o cómo deseas que sea el final de tu vida. Razones para realizarla. La primera razón es porque yo de esa manera se me va a hacer aquello que deseo, se me va a tener en cuenta toda mi opinión. Esto es muy importante. Al final van a poder poner en marcha aquellas voluntades o aquellos deseos que coinciden con mi forma de ver la muerte digna. Eso por un lado. Por otras razones, porque libero a mi familia de tomar decisiones que en muchas ocasiones desconocen o hacen verdaderos entuertos o verdaderas dificultades para saber qué es lo que realmente querría mi padre, mi hermano, mi padre, mi marido y mi hijo. Esto libera a toda la familia porque queda claro y nítidamente expresado. Por otro lado, los profesionales también tienen un documento que expresa las voluntades del paciente y que por tanto no tienen que consultar a nadie, sino simplemente seguir esas voluntades siempre que lo que solicita el paciente esté contemplado en la ley. Es decir, fuera de la ley, por supuesto, no va a ser tenido en cuenta, pero dentro de la ley sí. ¿Cuándo se aplicarán mis instrucciones? Mis instrucciones se aplicarán, insisto, en el momento que yo no sea capaz de expresarlas verbalmente, que mi estado cognitivo no sea el adecuado. Antes nunca. Y sobre todo y fundamentalmente cuando estoy en una situación donde lo que se delibera es entre la vida y la muerte. ¿Cómo dar validez al documento? Bueno, el documento se le da validez a través del registro. Cuando tiene tal capacidad jurídica que si yo decido ser donante de órganos y estoy en el medio adecuado para donar, los profesionales no tienen necesidad de consultar a la familia para hacer la extracción de órganos. Hasta ese nivel tiene poder. ¿Qué es lo que requisitos se necesitan? Bueno, pues los requisitos que se necesitan en la Comunidad Valenciana, porque aunque es un documento común para toda España, sí que es cierto que cada comunidad tiene una posibilidad de hacer pequeñas modificaciones en la parte de testigos, en la parte de representantes, en cómo se registra, ¿vale? Eso es muy importante. En nuestra comunidad son 2 testigos y un representante. El representante no es obligatorio, pero es muy, muy aconsejable. Los testigos tienen un valor fundamental porque lo que hacen es dar fe de que la persona lo hace, decide libremente y decide sobre lo que desea con plenas facultades y ellos actúan como testigos dando fe. Y el representante es el que toma un valor fundamental en el momento en que ya se produce la utilización o la revisión de ese testamento vital porque va a ser aplicado, ¿vale? Entonces, hay 2 fórmulas, una a través de forma gratuita, a través de 2 testigos, que son los que darían fe, o a través del notario. El notario, por supuesto, no necesita testigo porque él es el que da fe del proceso. En ambas, el representante es importante, pero no es imprescindible. ¿Qué documentos hay que llevar a los registros? Que los registros normalmente están en las unidades de atención a domicilio o bien en los registros generales del servicio sanitario. En lo que hay que llevar son fotocopias de los DNIs de todos los participantes, es decir, del que del que firma el documento, es decir, del autor, de los 2 testigos y del representante. Tiene que llevar y una declaración jurada de que no hay relación ni patrimonial ni de consanguinidad con los testigos que van a actuar como dando fe de la capacidad del paciente. Este documento es un documento sumamente interesante. Una vez diseñado el registro, se registra el documento y aparece la historia clínica del paciente. Sobre todo cuando estamos hablando del sistema público de salud. Tenemos un verdadero problema con la sanidad privada que, teniendo la misma obligación que la sanidad pública, en muy pocas ocasiones acceden al registro para contemplar la presencia o no presencia de este testamento vital. Insisto, un documento maravilloso que libera de muchas responsabilidades a todo el mundo, que facilita que se hagan las cosas de acorde al deseo del paciente y que es perfectamente válido y legal, y lo único que quedaría fuera de él es aquello que está fuera de la ley. Me gustaría que, en caso de ser posible la realización de preguntas, supongo que a partir del testamento vital va a haber múltiples preguntas que me gustaría, si es posible,
y si no sé contestar a todas sus preguntas. Bueno, Bien. hay la primera pregunta que me parece interpretar que hay una pregunta que es si el testamento vital hecho en esta comunidad tiene validez para el resto de España. Sí. Primero, perdóname, Jaime, que haga una aclaración porque me he dado cuenta al escucharme que he cometido un error. Estoy diciendo que se puede inscribir, por supuesto, en los registros generales y he dicho que en atención a domicilio. No, es en atención al paciente. Es en los servicios de atención al paciente. Y ahora ya respondo a tu pregunta. A ver, existe un registro general a nivel nacional. Existe. Francamente, hay una necesidad imperiosa de que sea mejorable. Pero la culpa no es tanto del registro como de las diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque resulta que cada comunidad autónoma decide utilizar un sistema informático electrónico diferente, con lo cual, en algunas ocasiones, imposibilita que esos registros que, por incompatibilidad de sistemas informáticos, lleguen a la central que debería servir para cuando yo estoy en Galicia, cuando yo estoy en Castilla y León o cuando estoy en Santander. Este problema es un problema real que estamos tratando y llevamos quejándonos años, pero el problema es que habría que acordar desde las comunidades autónomas que el sistema informático fuera compatible para poder hacer yo mi inscripción en la Comunidad Valenciana y lo pudieran abrir en la Comunidad Gallega. Bueno, esto me parece que no habría ni que recordarlo, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. ¿Alguien tiene alguna inquietud que haya surgido? Yo creo que es un tema que poco a poco nos vamos motivando cada vez más por este tema, nos vamos preguntando, sea por la edad o sea por lo que sea, o por las circunstancias, y que, en fin, más adelante saldrán más preguntas. Hay una pregunta que nos hace una asistente, dice, en la sanidad privada, ¿qué se puede hacer? La pregunta es... Lo que se puede hacer es reclamar, porque tienen obligación. O sea, la ley no discrimina de sanidad pública de privada, no discrimina. Y cuando tú realizas, ellos pueden acceder al registro, pueden acceder. Entonces, si tú tienes un documento de voluntades anticipadas, pedirle que por favor conecten con el registro, que si, encima es un registro, digamos, de comunidad autónoma. Yo, de todas formas, cuando las cosas me urgen, yo siempre doy un consejo, y es quédense con una copia en formato papel. Que el representante tenga una copia en formato papel, porque estará sellada, estará registrada, tendrá su sello de registro y tiene todo el valor jurídico. Y yo sé que en muchas ocasiones en la sanidad privada la presentación del documento papel ha servido para que lo pongan en marcha. Les aseguro que estamos intentándolo porque pasan olímpicamente, o sea, es que no lo tienen en cuenta. Y que tengamos claro que aunque la proporción de testamentos vitales es muy baja en España, en la Comunidad Valenciana del 0,6 hemos subido al 0,45. Es decir, somos una de las comunidades que más registros tiene, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un trabajo ímprobo por dar a conocer esto y sí que es verdad, Jaime, que está muy relacionado con la edad. O sea, los jóvenes se consideran invulnerables, no creen que tengan ese problema y, desgraciadamente, pues no suelen prestar mucha atención a este tema. Cada vez más. Yo hago formación en institutos y en formación profesional, sobre todo aquella formación profesional que tiene que ver con el ámbito sanitario, como cuidadores, como auxiliares de clínica, que tienen mucha implicación. Y uno de los seminarios que doy es ese, es el de testamento vital. Es decir, que muchas veces la gente ignora. Por otro lado, el miedo a hablar de la muerte o plantearte la muerte es una dificultad para mucha gente, pero cada vez es menor. Cuando te encuentras que te libera profundamente, o sea, es que te libera mucho, tú ya lo tienes resuelto. Y bueno, nadie espera que surja para mañana, pero que esté resuelto. Yo me quedo con una frase del principio que me ha impresionado, que es, más o menos has dicho, si
morir dignamente es vivir dignamente. No sé cómo lo has dicho, pero... Sí, es que no hay una vida digna sin una muerte digna. O sea, la culminación de una vida siempre tiene que ser porque la dignidad sea posible hasta el final. Y eso es algo clarísimo, ¿no? Yo no quisiera haber tenido una vida digna para morir de cualquier manera. Por eso, por ejemplo, a mí me duele mucho y nos duele mucho desde la asociación lo que ha sucedido en esta pandemia, no solo por la cantidad de muertos, sino por la calidad de esa muerte en la soledad. Y que, pues, a ver, que no es acusar a nadie, porque las circunstancias han sido tan salvajes y tan precipitadas y con tanto deseo de que todo el mundo llegase a la mejor situación posible, que nos hemos olvidado de preguntar a las personas. Y insisto, no es esto, pero es tan importante cada vez más que cada uno vayamos tomando poder sobre nuestras decisiones y corresponsabilidad. Yo no puedo largarle la responsabilidad a los profesionales, yo tengo que ser corresponsable con ellos y para eso este documento es fundamental. Pues magnífica exposición, muchas gracias, Marisa. Yo estoy seguro de que, como hay la oportunidad de ver la charla más adelante, en el repositorio del agua, pues van a surgir preguntas y que van a dirigirse a tu asociación. ¿Vale? Mira, yo deciros que yo tengo dos correos electrónicos, uno el de la universidad, que lo conservo porque sigo haciendo actividades con la universidad, que es marisa.velasco.es, y otro que es el que tiene que ver con la asociación. Este de memoria no me lo sé, pero si entráis en la página de la asociación, que es Derecho a Morir Dignamente, veis que Alicante tiene su propio correo electrónico. Entonces, a ese correo electrónico yo lo reviso todas las semanas para responder a todas las preguntas que se hacen, y no necesariamente sean solo de la charla, sino gente que tiene dudas y que se pone en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escuchar. Para mí ha sido difícil, insisto, es la primera vez. Espero no haberos aburrido demasiado. No, ha estado muy bien y gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. A ti especialmente. Muchas gracias.